Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el primer versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ahora nos vamos entonces a la carta del apóstol Judas. Y nos dice así, a partir del versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta última parte de la carta de Judas es una conclusión de todas las advertencias o exhortaciones que nos ha hecho anteriormente. Empieza esta sección haciéndonos tener en cuenta todo lo que se nos ha estado diciendo acerca de los falsos maestros. Y lo que nos está diciendo es cómo nosotros tenemos que responder a todo aquello que hasta ahora se ha dicho. Esos falsos maestros que en semejanza de tantos ejemplos en el Antiguo Testamento y que incluso también los apóstoles mismos nos habían instruido, aquí están. Y entran y nos engañan y nos desvían y hacen daño al pueblo de Dios, incluso creando divisiones. Entonces, ¿qué reacción, qué respuesta es la que nosotros, los creyentes, debemos de dar a esas personas o cómo tenemos que actuar en esas situaciones? Lo que nos va a decir, por tanto, en este versículo 20, versículo 21 o versículo 23, 22, 23,
nos va a tratar acerca de nosotros y de nuestra relación con los falsos maestros. Pero como podremos ver, y quiero que lo veáis, tiene que ver con todos los otros diferentes aspectos de nuestra vida. Cada uno de los principios que vamos a ir viendo poco a poco o en partes, podréis ver que no solamente es un asunto para aplicar ante los falsos maestros y las falsas doctrinas, sino también en cada una de las partes de nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo. Así que haremos bien en que podamos llegar a comprender y entender cada una de estas líneas que tenemos aquí en estos versículos. Es decir, delante de la falsa enseñanza o de las instrucciones, nosotros tenemos también cierta responsabilidad. Y lo que nos está descubriendo aquí, si de alguna manera lo podemos decir así, lo que nos está descubriendo Judas es que nosotros tenemos que ir a la acción. Es decir, vosotros veis que hay gente que está levantando doctrinas falsas, que se está desviando de los principios de las Escrituras, que están trayendo acerca de su propia imaginación. Son como esa espuma que se extiende por todos lados, pero que al final no trae alivio a las almas. Y lo que no podemos decir nosotros es, bueno, Dios obrará y Dios actuará, no tiene nada que ver con nosotros, vamos a apartarnos, sino que lo que nos va a mostrar es que tú y yo tenemos una responsabilidad. Recordar lo que se nos dice en el versículo 3 y versículo 4 de esta misma carta, tenemos una responsabilidad ante la fe que ha sido dada una vez a los santos. No podéis ser indiferentes. Si vosotros habéis sido redimidos y sois parte del pueblo de Dios, aquellos de vosotros que seáis realmente pueblo de Dios y seáis creyentes, no sois indiferentes ante todo aquello que pueda dañar la fe que nos ha sido dada. Así que hay algo que nosotros debemos hacer. Y si os fijáis, tendremos en el versículo 20 y versículo 21 algo que tiene que ver con respecto a nosotros mismos, es reflexivo, es decir, algo que tiene que ser aplicado a nuestras propias vidas. Pero vosotros, dice versículo 20, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que tenemos ahí 4 principios, 4 pasos o ideas, escalones que tenemos que aplicar en nosotros mismos. Pero si vamos a los 2 versículos siguientes, versículo 22 y versículo 23, ahora lo que va a hacer es cuál va a ser nuestra responsabilidad con respecto a otros que están a nuestro alrededor. Así que nos dice a algunos que dudan, después de que vosotros habéis aplicado versículo 20 y versículo 21, a algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que fijaros que en el versículo 21 y 22 tiene que ver con tu propia reflexión y con tu propio análisis en tu propia vida y lo que tú tienes que hacer con respecto a ti mismo. Y los otros siguientes versículos tienen que ver que no puedes ser indiferente a tu hermano o a esos falsos maestros o a la gente que está a tu alrededor y que tienes que actuar de una manera consecuente. No puedes marginarte, no puedes apartarte. Lo que no se permite en ningún lugar de la palabra de Dios y que está ocurriendo mucho, ocurre mucho en el mundo en el que estamos viviendo es evadirse. Y evadirse de las responsabilidades. Es decir, algo está pasando, algo está ocurriendo, ya sea aquí, ya sea a mi alrededor, ya sea en el mundo evangélico en general, y bueno, está demasiado lejos, no tiene que ver conmigo, lo dejo a un margen, no me quiero complicar la vida, que venga otro y lo solucione. No, nos ha dado una capacidad a nosotros para que estemos advertidos y preparados, y también ha puesto gente a nuestro alrededor de los cuales también somos responsables y debemos de actuar. Los versículos 20 al 23 son claros. Fijaros todo lo que nos está diciendo anteriormente, fijaros de toda esa gente, fijaros de todo ese daño que se puede hacer, por tanto es ahora que entréis en acción y que actuéis. No es únicamente que uno pueda llegar y decir, bueno,
Esta iglesia en la que me encuentro no es una iglesia lo suficientemente sana, voy a buscar a ver si hay una iglesia aún más sana o aún mejor. Esta persona no me conviene, me aparto, no trato con ella y voy a buscar personas con las que pueda yo tratar y que tengan la misma identidad doctrinal o las mismas ideas que pueda tener yo. No es esto lo que nos está diciendo las Escrituras. En otros lugares, Pablo está diciendo, por ejemplo, que si tu hermano está cargado, lleva tú sus cargas. No te quites de las tuyas, pero lleva también las cargas de tu hermano. Si hay situaciones que tienes que tratar, trátalas con tu hermano. Si hay ofensas, tienes que tratar con las ofensas. Y no es aceptable que nosotros huyamos o nos escondamos o que dejemos la iglesia o que critiquemos sin ningún tipo de construcción. Así que cada vez que vosotros veáis un peligro o un daño eminente para el pueblo de Dios, para tus propias almas o para otros a tu alrededor, actúa, no cierres los ojos, porque es tu responsabilidad. Aun cuando la responsabilidad pueda ser de toda la iglesia y podamos tomar estos versículos como referencia a toda una iglesia local, cada uno de vosotros los creyentes tiene que ver cuál es su parte con esa iglesia y por tanto en su responsabilidad. No es simplemente que una iglesia en su conjunto dude o quiera esconderse o apartarse. Incluso puede ser que algunas de las iglesias un día dejen de ser la iglesia sana y la iglesia verdadera y que uno tenga que apartarse, que puede ocurrir todas estas situaciones, desgraciadamente a lo largo de la historia lo hemos visto, pero eso no quita tu responsabilidad en cómo tú has actuado, cómo tú has obrado en esas circunstancias concretas. Así que los primeros pensamientos es que los dirijas hacia ti. Y después que los dirijas hacia tu hermano. Esto es lo que nos va a decir y esto es lo que yo quiero que veamos. Pero fijaros bien que en la manera que Judas está poniendo estos versículos, porque si habéis descubierto, igual que yo, de pronto encontramos a la Trinidad obrando aquí. Así que si leemos otra vez, nos dice orando en el Espíritu Santo. Y luego dice conservaos en el amor de Dios. Y más adelante, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No se ponen de acuerdo los comentaristas si lo que está diciendo aquí es a propósito. Es decir, que Judas ha introducido de alguna forma la Trinidad en su argumentación. O simplemente que era algo tan natural y lógico en la argumentación que Judas estaba teniendo. Que seguramente, como descubrimos en otras partes del Nuevo Testamento, la Trinidad está ahí y no se puede negar. Podemos utilizar estos versículos como un argumento acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o simplemente podemos ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Así que, fijaros que lo que nos está diciendo ante tu responsabilidad, ante esos falsos maestros, cómo tú debes de actuar contigo mismo y con todos los demás, no estás solo. Porque el Espíritu de una manera, Dios el Padre con su amor de otra manera y la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo de que vendrá de otra manera, lo tenemos actuando, no estás solo. No es que te hayan dado una carga inmensa que tú no puedas sobrellevar. Frenar el error, la herejía, las desviaciones, el daño espiritual, doctrinal que pueda venir. No estás solo. Tienes a Dios mismo que va a estar a tu lado y que te va a ayudar. Pero tenemos que dar gracias a Dios y por la Escritura que podemos encontrar esta presencia del Espíritu de una manera tan natural como en otros lugares de las Escrituras. Entonces, vamos al primer principio, la primera idea que nos dice aquí Judas. No vamos a ir mucho más lejos, porque lo que nos está diciendo, en primer lugar, es fundamental y es crucial. Fijaros, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu, al espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. He aquí la respuesta ante aquellos que causan divisiones, que son sensuales, carnales,
que no tienen el Espíritu, que son creyentes falsos, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios, nos ha dicho Pablo en la carta a los Romanos. ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo debemos de actuar ante este versículo 19 tan alarmante, que nos está hablando de un fuego que quema, de un daño destructor? ¿Cuál es la reacción que un creyente como tú y un creyente como yo tiene que actuar ante esa situación? Vosotros, es decir, tú, amado, edifícate sobre tu santísima fe. Lo que está tratando aquí es de la fe objetiva. Es decir, la fe de la que estaba hablando ya en el versículo 3. Si recordáis, leemos versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe, ese cuerpo doctrinal, una fe objetiva, es de la que está tratando ahora en este versículo 20 también Judas. El conjunto de la doctrina que ha sido dado a nosotros, esa doctrina que ha abierto nuestros ojos, que ha limpiado nuestro corazón y nuestros pensamientos y que nos ha mostrado la grandeza de esa buena noticia de salvación que es Cristo Jesús muriendo por pecadores como tú y como yo, y que nos ha ampliado una visión sin horizontes hasta que nos lleve a la misma presencia del Señor en los cielos. Esa doctrina que se extiende desde el Génesis Apocalipsis, toda esa verdad que ha sido revelada una vez dada a los santos para que podamos tenerla, esa palabra inspirada que nosotros podemos leer una y otra vez para edificarnos, es de lo que está hablando aquí. Está hablando por una parte, porque cuando se estaba escribiendo la carta a Judas, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando Judas estaba escribiendo esta carta, apenas había nada del Nuevo Testamento. Todo lo que tenían era el Antiguo Testamento. Así que su fundamento doctrinal, aparte de la experiencia misma que Judas, como hermano carnal que era del Señor Jesucristo, y lo que habían aprendido de otros apóstoles, los que habían visto al Señor, etcétera, era el Antiguo Testamento. Pero poco a poco lo que nos está diciendo acerca de esta fe no está basada solamente en la ley, los salmos y los profetas, sino que se ha ido fundamentando y creciendo. En un principio eran pequeños credos, pequeñas confesiones, que la Iglesia, desde Jerusalén, Samaria, etcétera, se iba extendiendo. Cuando leéis de una manera especial todo el Nuevo Testamento, descubriréis estos credos especiales. Eran como una especie de confesión, de doctrina que se podían repetir. Y se quedaban en la memoria de las personas que les edificaba, que les recordaba acerca del Señor Jesucristo, como cuando nos dice en Filipenses, cómo Cristo se humilló a sí mismo. Está escrito como una forma de poesía, como Pablo escribe acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recogiendo lo que iba corriendo de iglesia en iglesia en las personas que se iban convirtiendo, como una especie de confesión. Pero todo eso se queda grabado en el Nuevo Testamento. Así que se van escribiendo cartas y se va formando todo lo que nosotros tenemos hoy como el canon. En ese Antiguo Testamento, en esos credos que se repetían y todo lo que tenemos ahora en el Nuevo Testamento es donde está fundamentada nuestra fe. Es lo que nos va a decir la Escritura. Tenemos el canon, tenemos estos 66 libros y cartas. Así que donde nosotros descansamos toda aquella instrucción necesaria, donde descubrimos la salvación por la fe en la persona del Señor Jesucristo, está fundamentado, está descansado, viene, nace de esta Escritura, de principio a fin. Claro que por otra parte, por nosotros podríamos hablar de que tenemos una fe, es decir, nosotros hemos venido al Señor Jesucristo y confiamos, ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, creemos en Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero ¿de dónde viene esa fe? ¿De dónde ha venido ese aprendizaje? ¿Cómo es que tú sabes que el Señor Jesucristo es tu única esperanza de salvación? ¿Cómo es que has llegado a descubrir que tú eres un pecador y que tus pecados te van a condenar por toda la eternidad? Por las Escrituras.
¿Cómo es que sabes que solamente es la fe en el Señor Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe? Por la Escritura. ¿Cómo es que sabes que el Señor Jesucristo ha cumplido todas las demandas que se esperaban de parte de Dios? Por las Escrituras. ¿Cómo sabes que la obra del Señor Jesucristo es definitiva y que Él volverá en poder y en gloria para recoger todo el fruto de su obra? Por las Escrituras. Así que nuestra fe subjetiva, es decir, el de ponernos en descansar en la obra, en el pecho, en las heridas de nuestro Señor Jesucristo, nace de nuestra convicción que lo que tenemos aquí es la palabra profética más completa y definitiva. Así que tu fe personal no es porque te la ha dicho fulano o mengano. Tu fe no es porque haya caído en una especie de breva desde el cielo. Tu fe nace de una convicción real de la palabra de Dios, que es las Escrituras. Por tanto, lo que tienes que ver cuando está tratando aquí es mirar todo lo que está ocurriendo alrededor, fijaros de todos los peligros, esos falsos cristos, esos falsos maestros, los falsos profetas, aquellos que causan daño, etc. Entonces, ante esta situación alarmante que ya estaba iniciándose en la misma vida de Judas, en el comienzo mismo de la iglesia, cuanto más ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debe de hacer un creyente, como tú y como yo, ante este alarma de peligro que se acerca a nosotros, este intento de destruir la fe que fue entregado a los creyentes? Fundamentarnos en la fe, volver a las Escrituras. Tendremos que ir y ver qué es lo que creemos y dónde descansa nuestra salvación, en la palabra de Dios que nos revela al Señor Jesucristo. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que ver ante este descubrir que lo que está tratando es tu fe doctrinal, el conocimiento de la palabra de Dios, donde se revela y se manifiesta todo lo que tú crees y que es el Evangelio que no podemos negar, tienes que identificarlo. Tienes que identificar, en primer lugar, cuál es tu fe. Si quieres edificarte, tienes que identificar qué es lo que crees. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Tu fe viene porque un ángel del cielo se ha aparecido y te lo ha dicho? Pues entonces Pablo te está diciendo, si aun cuando viniere un ángel del cielo y te enseña un mensaje, un evangelio diferente al nuestro, sea anatema, está maldito, te estás engañado, te vas a destruir. Si tu fe está descansando en lo que otra persona te ha dicho, en su experiencia y en su conocimiento, te estás engañando porque esa persona es falible y puede fallar. No hay nadie que pueda tener la inspiración completa hoy en día. ¿Qué es lo que estás creyendo? Si estás creyendo que, bueno, Jesús puede salvar, pero que te necesitará la ayuda de no sé quién, algún corredentor, algún mediador, de alguna otra forma, te estás engañando. Lo que tienes que ver, en primer lugar, antes de edificarte en la fe, es saber qué fe tienes, en qué estás creyendo, de dónde emana, de dónde nace. No creas en ninguna manera que pueda ser tan espiritual, que puedas recibir tu conocimiento de la salvación y de la relación con el Señor Jesucristo por medio de sueños, de algún tipo de inspiración personal, de alguna visión que te haya alcanzado, etcétera, etcétera, como podemos ver desgraciadamente muchas veces. No, mirar, esto es muy importante y es crucial. Si tú crees algo con respecto a la salvación de tu alma, si esperas algo con respecto a la eternidad, al cielo, solamente puede descansar y puede venir de este libro. No puede venir de otro lugar y no puede venir de otra forma. Por otra parte, tampoco te creas tan espiritual como para decir que tu fe descansa en la Biblia y punto, ya está, y no necesitas de leer ningún otro libro. Porque en realidad lo que necesitamos para poder entender la Escritura de una manera esencial, fundamental o completa o amplia, necesitamos gente que haya estudiado y que haya investigado y que las pueda exponer con toda claridad. Por eso es tan importante las confesiones de fe. Y es tan importante que podamos leer libros de doctrina que descansen en las Escrituras. Aquellas personas, y lo hemos escuchado en alguna ocasión, que puedan llegar y decir, es que su fe se basa en libros, yo tengo más que suficiente con la Biblia, se están engañando. Lo que nosotros estamos buscando es
comprender más acerca de la palabra de Dios, saber qué es lo que yo creo, de dónde viene mi conocimiento, de dónde vienen estas verdades tan grandes, dónde están descansando. Y para que yo lo pueda comprender, yo os animo constantemente a que podamos leer confesiones de fe, comentarios bíblicos, doctrina, por todas partes, siempre y cuando sea un revelarnos lo que la palabra revelada nos trae a cada uno de nosotros. El cocinero que quiere aprender, a algunos de vosotros, quizás no todos, pero a los que sois cocinillas, a los que os gusta conocer de la cocina, os gusta hacer pruebas, seguramente tendréis cierta afición por los libros de cocina. Es decir, queréis cocinar, queréis hacer comidas y queréis hacerlo mejor. No estáis esperando que uno invente nada, sino que vaya a los libros de cocina que le van a guiar a que en esos mismos elementos o condimentos que pueda tener a su alcance, los pueda combinar de tal forma que sus platos sean más sabrosos, que el tiempo de cocción, etcétera, sea el adecuado. Si nosotros queremos saber acerca de nuestra fe y dónde está fundamentada nuestra fe, nuestro conocimiento de Cristo, acerca de la salvación, del amor, del perdón de pecados, lo que queremos es personas que nos ayuden a poder comprender más y mejor este libro, nunca fuera del libro, nunca fuera de las Escrituras, no por otros caminos. No es que venga alguien y nos cuente sus historietas o sus experiencias o sus descubrimientos personales, sino que nos expongan la palabra de Dios con toda claridad y con toda sencillez para que ella misma resplandezca delante de nuestros ojos. Nuestra fe descansa en fundamentos que no pueden cambiar. Es decir, lo que se dijo en un principio, porque Dios no cambia, ya sea fuera en el Génesis, no va a cambiar hasta el último libro de la Escritura, que es el Apocalipsis. Las doctrinas fundamentales son las mismas. No es que en un principio el pecador se salvara por obras y que ahora el pecador se salve por fe, o que se pueda salvar antes de una manera colectiva y ahora se pueda salvar de una manera individual. No, la Biblia no actúa así. La Biblia tiene unos fundamentos que no cambian. El pan es pan y el vino es vino. Y Cristo es Cristo y la promesa del Padre es la promesa del Padre y la salvación es por gracia. Y nunca lo fue ni lo va a ser por obra. Entonces hay doctrinas que no van a cambiar, que serán siempre las mismas. Pero el desarrollo de las doctrinas sí va a cambiar. Es decir, ahora estamos en tiempos nuevos. En el Antiguo Testamento el creyente miraba hacia adelante, la gran promesa que habría de venir, el gran Salvador, el Mesías, el ungido, el siervo de Yahvé. En el Nuevo Testamento después nosotros miramos hacia atrás, el que vino, el que hizo, el que cumplió. En el Antiguo Testamento veía el futuro de una manera muy lejana y muy confusa, pero veía que algo iba a ocurrir al final, en el último día, el día de Dios, el día de Yahvé. Y nosotros ahora los creyentes miramos y descubrimos que ese día de Yahvé, ese último día del que se hablaba, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos tenido avances, hemos tenido desarrollo de nuestra fe, pero las doctrinas siguen siendo las mismas. Los fundamentos no han cambiado. Las tendremos que adaptar. No es lo mismo el lenguaje que nosotros tendríamos en el Antiguo Testamento e incluso en el tiempo de Judas que el lenguaje que nosotros tendremos que actuar o tenemos que actualizar en los tiempos de hoy. Pero el pecado es el pecado y la ley es la ley. Y aun cuando nosotros podamos ver matices diferentes y pecados más extendidos, más conocidos, más amplios en el mundo de hoy, el hombre no ha cambiado y su corazón no ha cambiado. La lujuria, la envidia, la inmoralidad que antes encerraba en su corazón sigue siendo la de hoy de la misma manera. Y la palabra de Dios nos está revelando. Tu corazón era el del Antiguo Testamento, era del tiempo del Nuevo Testamento y es hoy igual que en el pasado. Pero ha cambiado su presentación. Y entonces hoy tendremos que tratar y tendremos que hablar de una manera diferente, pero la doctrina es la misma. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que crees? ¿En dónde está descansando tu fe? ¿Cuál es el conocimiento que tienes?
Y entonces tienes que volver una y otra vez a que tu conocimiento de la verdad, de la salvación y de la esperanza que tenemos como creyentes nace de la palabra de Dios. Entonces, nos dice Judas, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Porque una de las cosas que descubrimos acerca de esta fe, de este cuerpo de doctrina, de estas verdades reveladas, allá donde nosotros descansamos, el fundamento de los apóstoles, que es la palabra de Dios, la palabra profética definitiva y completa, es santa. Esto es lo que nos está diciendo. Aquello de lo que nosotros tenemos y donde descansamos es santo. ¿Qué quiere decir esto, que sea santo? Bueno, nosotros vamos entonces, por ejemplo, a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que es santa porque procede de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios o por el Espíritu Santo, como nos dice también. Por tanto, no podemos llegar y decir, bueno, es que grandes hombres han investigado profundamente en lo más oscuro de la tierra, han cavado en lo más profundo de las minas, o se han levantado en lo más alto de los cielos, o han podido leer escritos invisibles en las estrellas. No, nuestra fe no es santa, no es especial, no es gloriosa por algún tipo de magia que nosotros podamos haber experimentado, sino que es santa porque Dios es santo. Y todo lo que Él hace y todo lo que dice es santo. Así que este libro o esta doctrina en la cual nosotros descansamos es santa porque viene de parte de Dios mismo. Pero no solamente porque su origen es Dios. La santísima fe, el cuerpo de doctrina, las verdades reveladas, aquello que nos hace descansar y tener paz, es santo en su propio contenido, en lo que ella es por sí misma. La palabra es santa, es justa y por tanto es buena. Por eso lo hace diferente a los demás libros. Claro que tenemos unas confesiones de fe que son majísimos, extraordinarios, muy bonitos, muy bien escritos, con las verdades, pero son libros de hombres. Y podemos ir a las confesiones de fe, podemos ir igualmente a los credos, y podemos ir a los comentarios, y podemos ir a otros libros magníficos que tenemos en nuestra biblioteca y que os animo a que leáis. Pero son libros escritos por hombres, con una gran sabiduría, con una gran profundidad, con mucho beneficio, pero son libros de hombres. Y por tanto pueden cometer errores, y pueden cometer excesos, y tendremos que leerlos siempre a la luz de la palabra de Dios. Pero lo que tenemos en esta Biblia, lo que tenemos en este libro, donde está descansando nuestra fe, principalmente, su contenido en sí mismo es santo. ¿Qué quiere decir? Que no te va a llevar a ningún error. No solamente que no contiene error alguno porque viene de parte de Dios y Dios no engaña, Dios no se equivoca, sino porque su contenido te va a llevar siempre a bien. Por eso cuando leemos que toda la Escritura es inspirada y útil para los creyentes, para edificarlos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que estábamos citando, versículo 17. Así que vienes con toda la confianza a este libro, sabiendo que todo lo que aquí tú puedas llegar a descubrir es bueno para tu alma. Va a edificarte y te va a fortalecer. Algunos podrán llegar y decir, no entiendo sus palabras, búscate una versión más clara o más sencilla. O no trata de un problema en particular mío, no te preocupes, hay principios generales que te van a llevar en esa dirección. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad y te va a llevar a la verdad. Es buena y te va a hacer bien, porque es santa en su propio contenido. No tiene error y no te va a llevar a error alguno. Pero no solamente en la Escritura o la fe, nuestra fe objetiva en la cual nosotros descansamos en este cuerpo de doctrina, en este evangelio de la buena noticia de salvación, es santa porque viene de Dios, es santa porque su contenido es santo, es apartado, es diferente, es único, sino también, en tercer lugar, la santísima fe que tenemos nos santifica, nos lleva a la santificación. Te separa del mundo, te hace distinto, te da una identidad nueva.
Tú puedes haber venido desde tu conversión con tus propios ropajes, tus propias experiencias, tu conocimiento, como me podría haber pasado a mí, que llegaba con un conocimiento que yo creía que era el más sabio, el más grandioso, y de pronto descubro en las Escrituras que estaba totalmente equivocado. Y todo mi conocimiento se trastorna y se transforma. Lo que me está diciendo es, sal de este lugar y yo te mostraré cosas más grandes y diferentes. Y lo que yo pensaba que era lo grandioso para el ser humano, descubría que era lo más miserable del ser humano. Pero a la misma vez me encaminaba a metas más gloriosas como era vivir con un propósito bueno y santo, dar la gloria a Dios por encima de todas las cosas, sea lo que sea que yo pudiera hacer. Me ha cambiado la vida, nos cambia la vida, nos hace diferentes, nos hace distintos. El pueblo de Israel, cuando estaba en la antigüedad, cuando estaba entrando en la tierra prometida, cuando tenía que conquistar a todos aquellos enemigos más fuertes, más poderosos y más numerosos que ellos mismos, su fuerza, su intelecto, sus capacidades eran inútiles. Lo representa en alguna ocasión como que sus enemigos tenían grandes carros de guerra, ellos no lo tenían. Que sus armas eran pobres y eran limitadas. Pero lo que nos dice constantemente en aquella conquista es, la guerra es mía, yo lucharé por vosotros. Vosotros estaros quietos, que yo lo haré. La gran grandeza y el poder del pueblo de Israel no estaba en sus manos. Estaba en el Dios que las acompañaba. Y nosotros ahora venimos en este mundo y decimos, no venimos aquí a aportar nada. Tú no has sido salvo, no has sido conquistado por Cristo porque tengas algo que ofrecer. Él lo va a hacer todo. Él va a hacer la guerra y la batalla. Lo que va a ocurrir es que tú pasas a ser a su servicio. Y estás allí para su gloria. Ha cambiado la perspectiva que podíamos tener. Ya no estábamos siendo parte de este mundo. Ahora nosotros, por la Escritura, por esta santísima fe que tenemos, somos apartados del mundo y hechos cercanos a Dios. Todo ha cambiado, todo es diferente. Lo que antes nos entretenía y nos llenaba y nos satisfacía, ahora lo tenemos por basura, como trapos sucios, dice el apóstol Pablo. Porque ahora nuestra carne se empobrece, desaparece, envejece, pero nuestro espíritu crece y se fortalece. Hemos cambiado completamente la perspectiva. Nos desnudamos de todo lo que era antes de este mundo y nos vestimos con la justicia de Cristo. La palabra de Dios no solamente es santa porque Dios es santo y es el que nos lo ha dado. La palabra de Dios, la Escritura, donde descansa nuestra fe, es santa en sí misma y siempre nos va a hacer bien, pero es que la palabra de Dios nos identifica, nos separa, nos hace únicos y nos da un proyecto de vida que antes no teníamos. Ahora bien, no hemos visto todavía cuál es o cómo desarrollar este mandato, porque nos dice, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Claro, ya hemos definido que la fe es el conocimiento que tenemos que emana de las Escrituras. Es que hemos descubierto que Cristo es nuestro Salvador a pesar de nuestros muchos pecados. Y que nuestro destino no es este mundo, sino que es el cielo y la eternidad. Hemos definido la fe. Y hemos definido lo que es ser santos. Es una lectura santa, un conocimiento santo, es una aplicación santa. Viene de Dios que es santo, su contenido es santo, diferente y único, y nos santifica porque nos aparta y nos dedica para el Señor. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo edificas esta fe? ¿Cómo te edificas a ti mismo con esta fe? Bueno, te voy a decir en primer lugar que tú no te vas a edificar en manera alguna paseando tu Biblia. Puedes cogerla como si fuera un perrito en tu mano y sacarla todos los días a paseo. Y que incluso tú puedas llegar y decir, ya sea en tu móvil o ya sea tu Biblia de papel, que puedas venir los domingos y tener tu Biblia. O que de vez en cuando le quites el polvo y la pongas encima de tu mesa. No te va a servir para nada. La estás tratando como si fuera un ídolo.
Es como esas imágenes que antes algunos colgaban y antes de salir les daban un beso esperando que le fuera a bendecir, o que hacían unos rezos delante de la imagen de su santo o de su virgen. No significa nada, no sirve para nada. Tú no te vas a edificar en la fe porque tengas varias versiones de la Biblia. Tienes una versión con la tapa roja y tienes otra versión con la tapa negra. Tienes una versión con letras gordas para leerlas por la noche y tienes una versión con letras pequeñitas para poderla llevar en el bolsillo. No sirve para nada. Y podrás tener tu Biblia en los lugares visibles para que todo el mundo cuando llegue allí, en lugar de ver un crucifijo, vea una Biblia y pueda llegar a decir, este tiene una Biblia, tiene que ser evangélico. No te sirve para nada. No edifica para nada. Podrás llenar tu despensa de todos los botes de conservas inimaginables. Todos los tipos de comida, de verduras, de carnes, de caldos, pero si no los tomas no te sirve para nada. Podrás comprar todos los libros de cocina, los más adecuados, los más claros y con grandes fotografías. E incluso buscar todos los programas de internet que hablen de cocina. Pero si no comes la comida no te sirve para nada. Y me da a mí la sensación de que muchos creyentes piensan que se van a edificar teniendo una Biblia cerca de ellos y llevándola en su pecho, en su bolsillo o en su bolso, o teniéndola en la mesita o en la estantería o en cualquier otro lugar de la casa. No sirve para nada. No es tenerla, no es pasearla, es estudiarla. Te vas a edificar en la fe y vas a fortalecer la fe para poder dar respuesta a los falsos maestros y a los engañadores que están a tu alrededor, tomando la Escritura y estudiándola. Suponer, por ejemplo, que viene un falso maestro, alguien que ha dicho, que ha descubierto, que Dios le ha dicho de alguna manera especial y milagrosa alguna cosa, y tú podrás llegar y decir, pues yo tengo la Biblia que me protege. Mentira, la Biblia no te protege. Podrás ir con tu Biblia y golpear como si fuera una ristra de ajo a todos los demonios o vampiros que vengan en tu vida. No te sirve para nada. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que responder al mismo Satanás en la tentación ¿con qué? Citando las Escrituras. La única manera que tú tienes de fortalecer tu fe y por tanto toda tu vida cristiana en todos los aspectos para responder a los falsos maestros o para resistir las tentaciones o para rechazar al maligno es el fundamento de las Escrituras. Es ir a la palabra de Dios una y otra vez. Investiga las Escrituras, escudriñala. Algunos podéis pensar que hacer algún tipo de lectura ligera, de tomar algunos versículos rápidos antes de salir a la calle, a las tareas diarias, es más que suficiente. No, aquí la comida no es simplemente gustar algo por encima, es devorar, es tomarla con ansiedad, con pasión, la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le tiene que decir a los mismos fariseos, a los judíos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, haríais bien investigar las Escrituras, porque ellas tienen, en verdad, la vida, el perdón, la salvación. Se lo está diciendo a los mismos judíos que tenían sus tradiciones y tenían sus costumbres, todas santas, que iban desde tiempos antiguos y que lo permitían o lo tenían, sus tabernáculos, sus templos, sus sinagogas, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo le dice, no, lo que tenéis que hacer es investigar, leer las Escrituras, porque ahí es donde hay vida eterna. Eran los sabios de Berea, que todos vosotros conocéis, aquellos hombres que Pablo les instruye, les habla y dice que entonces ellos investigaban en las Escrituras aquello, si era cierto o no era cierto lo que estaba diciendo Pablo. Por eso los de Tesalonicenses resistieron el Evangelio, pero los de Berea aceptaban el Evangelio. ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros para fortalecer vuestra fe y poder resistir a los engañadores? Investigar las Escrituras. Tenéis que escudriñarlas en profundidad. Los de Berea cada día estudiaban las Escrituras para ver si aquello que Pablo les decía era cierto. ¿Qué vais a hacer con lo que yo estoy diciendo en esta tarde? ¿Lo vais a guardar en un recuerdo? Seguramente solamente recordaréis después 5 o 10 minutos de todo lo que yo estoy diciendo, pero lo guardaréis en algún rincón o iréis a la palabra de Dios y diréis, ¿es esto verdad o no es verdad lo que se está diciendo? ¿Lo vais a contrastar con la palabra de Dios?
Porque si no lo hacemos, podrá venir cualquiera con un carisma, con una atracción, con un deslumbrar mágico que tenga a tu alrededor y decir, esto tiene que ser un ángel, un mensajero de Dios. ¡Mentira! Pero tendréis que responder con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? ¿Qué es lo que dice el Señor? Pero no solamente investigar y escudriñar con profundidad cada día la palabra de Dios, sino creyéndola. Y como nos repite en varias ocasiones los salmos, el Salmo 119 en particular, pero el Salmo 1 en los primeros versículos, deleítate en la palabra de Dios. Cuando la Escritura nos dice que aceptemos la palabra de Dios, no es la aceptemos como una obligación, como si fuera una papilla llena de vitaminas, pero que es desagradable al paladar. No, la palabra de Dios es como miel. Y lo que tenemos que hacer es tomar la palabra de Dios, fundamentar nuestra fe, nuestro conocimiento de las grandes verdades para poder responder a todos los retos que se nos presentan en nuestra generación, pero disfrutando de ella. Elaborando o haciendo que la palabra de Dios sea atractiva y sea dulce a nuestro paladar, a la misma vez que nos alimenta y nos fortalece. Créela, pero disfrútala, y disfrútala en profundidad. Si lees la palabra de Dios de una manera forzada, como si te estuvieran dando un mandato, como si no te gustara, como aquellos niños caprichosos que no quieren comer y que sus pobres padres tienen que forzarle y engañarle con el avioncito para que entre la comida por la boca, que le tienen que poner un móvil delante para que el niño se pueda comer 4 cucharadas de la papilla que le están preparando. No nos engañemos. Vosotros no vais a ser alimentados porque os tengan que convencer y forzar a leer la palabra de Dios. No, tienes que gustar la palabra de Dios. Tienes que disfrutar con ella. No tienes que ir porque el pastor lo ha dicho, porque tu padre ha dicho, o porque crees que tienes que hacerlo por narices. Tienes que ir a la palabra de Dios porque es tu alimento y porque es un gozo, porque es el deleite. Oh, cuando yo estaba mal, qué deleite la palabra tuya. Nos dice los salmos, Salmo 119, versículo 35, versículo 47, versículo 92, etcétera, etcétera, y tantos otros lugares. La ley del Señor es buena. ¿Lo habéis experimentado? ¿Lo experimentáis? ¿Lo estáis buscando como diciendo, me tengo que tragar esta medicina si quiero que mi estómago funcione? ¿O puede llegar y decir, qué ansiedad tengo de abrir mi frigorífico espiritual y poder coger esos alimentos que son de tanto alivio para mi alma y disfrutar unos minutos, aun cuando sea, leyendo la palabra de Dios, que es la miel para mi propio corazón? Deleítate en la palabra de Dios, edifícate en la palabra de Dios. Pero no solamente es la investigación, es el escudriñar, es el creerla, es disfrutar de ella, sino que es también aplicarla. Porque el que tengamos la palabra de Dios, pero no cumplimos la palabra de Dios, no nos sirve para nada. Es fácil gozarse en la Escritura, la verdad. Y es fácil gozarse en las promesas. Estás mal, tienes un conflicto, tienes un problema, tienes que tomar decisiones que son difíciles, algo que te preocupa, ya sea tu salud, ya sea un ser querido, etcétera. Algunas cosas que no están bien, que hay que tratarlas, pero el Señor viene, el cielo va a alcanzarme, un día estaré con Él por toda la eternidad. Gloria sea al Señor, de que el Señor viene, de que hay una esperanza. Así que cada vez que venga un problema, el Señor viene y estaremos un día en los cielos. Sí, muy bien, gocémonos en las grandes promesas de las Escrituras. Pero tienes que aplicar la palabra de Dios mientras el Señor viene. El Señor nos tiene que hacer la advertencia en varios lugares de que mientras estamos esperando que el Señor venga, velad y orad. Entonces, tú, claro, cada vez que tengas un problema, gózate de que el Señor viene. Sí, pero ¿estás preparado? ¿Te estás organizando? ¿Te va a pillar descuidado? Puedes venir a la iglesia, como ocurre en muchos lugares, y allí hay exaltación y gloria y gozo. Voy a la iglesia y encuentro un respiro y un descanso y un sosiego a mi alma, pero luego sigo con mi vida. Pero la iglesia y las reuniones no es para que tú te sientas bien y ya está.
La iglesia es para que te transforme. La palabra de Dios tiene que llegar a tus entrañas, tiene que ser una espada de doble filo, tiene que escudriñar tu interior, tienes que volver a tu casa y a tu trabajo y decir, ¿cómo voy a ser mejor esposa o esposo? Tendrás que decir, ¿cómo puedo actuar con mayor honestidad en mi trabajo? ¿Cómo tengo que ser responsable en este área y en aquel otro? No es simplemente que tú digas, voy a escuchar la palabra de Dios porque tengo que gozarme, tengo que alegrarme, tengo que esperar lo que va a venir en la eternidad. Sí, gózate todo lo que puedas en la palabra del Señor y en todas las promesas y en todas las bendiciones que tenemos por todas partes. Pero, ¿y el dominio propio? Porque la Escritura nos dice que los creyentes tenemos que tener dominio propio. Tenemos que saber decir no al pecado. Lo estás actuando. No, yo me gozo en el Señor, yo me alegro que el Señor viene, sí, pero ¿dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde están aquellos requisitos que se espera de cada creyente? ¿O cuando nos dice las Escrituras llevar los unos las cargas de los otros? No, yo voy para compartir, yo voy para disfrutar, darle un beso a mi hermano, preguntarle de una manera ligera cómo está, pero si veo que me va a contar muchas cosas me voy. O vamos, como dice las Escrituras, lleva las cargas de los demás, los unos de los otros. Las Escrituras no nos dicen en algún lugar, no dejéis de congregaros como algunos lo tienen por costumbre. ¿Dónde están nuestras responsabilidades? Así que la Escritura no es simplemente para que tú la investigues, la estudies y sepas toda la verdad de la profundidad de los recónditos lugares de la palabra de Dios, sino para que la disfrutes, la goces y la apliques en tu propia vida. Y que puedas ver que cada una de las cosas, principios o leyes, mandatos que te dice la palabra de Dios son para ti, no para el otro. Son para ti, para que tú lo apliques. Edificarse en la palabra de Dios es coger todos esos mandatos concretos y todos esos principios y hacerlos tuyos. No es tanto que te leas 2 capítulos, 4 capítulos cada día y te quedes sin nada. Es simplemente que alguna de las partes cortas o largas de las Escrituras que tú lees lo apliques. Eso te va a edificar. El poder saborear y poder hacer tuyo algunos de esos principios día tras día. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del contentamiento? ¿O de la satisfacción? ¿O de la riqueza y de la pobreza? ¿Qué nos dice acerca de la educación dentro de la casa? ¿Qué nos dice de tantos y tantos y tantos principios que tienen que ver con nuestra vida? Si tú me dices que tu matrimonio no funciona, que tu vida en el trabajo no funciona, que tienes conflictos aquí y allá de una manera u otra y me estás diciendo que sí, que lees todos los días las Escrituras de una manera regular, yo tendré que decirte algo falla. Porque la Escritura nos dice que si aplicamos los principios, si nos edificamos en ella, si la devoramos de verdad en nuestros estómagos espirituales, la palabra de Dios funciona. Y edificarnos no es simplemente que vengas aquí y que soportes un sermón de 45 minutos, como puede ser el de esta tarde. Está muy bien y es necesario que te reúnas con los creyentes para escuchar la palabra de Dios predicada. Eso está muy bien. Pero la palabra de Dios tiene que ser leída y estudiada y aplicada todos los días. Uno no se alimenta con comer una vez a la semana, por mucho que estés a dieta. La palabra de Dios tiene que ser diaria. Y tiene que ser diaria en la lectura, en su escudriñar, en su aplicar en tu vida. De una manera personal. Está bien que nosotros nos reunamos y podamos llegar a los principios claros, como podemos ver un jueves, un domingo, mañana, a tarde, estudio de mujeres, estudio de hombres, estudio de matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que tomar la palabra de Dios a nivel personal. Y lo tienes que hacer aquí, y lo tienes que hacer en tu casa. Ya sea con la predicación o con el estudio personal. Y si no llegas a alcanzar algún conocimiento de la palabra de las Escrituras, investiga otra parte de las Escrituras o lee otros libros que te ayuden a entender esas partes oscuras que no llegas a comprender. Pero edifícate en ella, profundiza en ella. Por tanto, para terminar, la mejor defensa ante el error, ante el daño doctrinal, ante la confusión de evangelios, ante tanta religión pseudoevangélica cristiana que escuchamos tantas veces en tantas partes, la mejor defensa es el propio conocimiento
y al habernos alimentado día tras día de la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo Pablo en en la carta a los Efesios, capítulo 4. Responder al error con la verdad y la verdad con amor. Si viene alguien y te seduce, y te dice cosas bonitas, te halaga, y te muestra de que tú puedes hacer, conseguir o tener, o que la vida es más fácil, más divertida, más entretenida, o más oscura y más cerrada, más gris, no te dejes engañar. Responde con la palabra de Dios. Pero para poder responder con la palabra de Dios te tienes que edificar tú mismo. Empápate. De tal manera, tenemos que esforzarnos de tal forma que si yo llegara en algún momento y te pinchara, en lugar de sangre, saliera Biblia. Eso es lo que nos va a fortalecer. Eso es lo que nos va a hacer fuertes, como individuos y como iglesia. Amén.